Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 8:41 de la mañana. Es el momento del panel de conversación y estamos aquí en estudio con dos invitados de la casa. Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bien, después de recuperándose, ¿no? Las fiestas patrias y en este tan complejo país y mundo, en realidad. Sí, bueno, no tenemos mucho positivo de qué comentar, pero vamos a tratar de poner la cuota de optimismo. Y Gonzalo Marner, economista, profesor de la Universidad de Santiago, militante del Partido Socialista. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, partamos con los temas y yo quería comenzar con el tema que se ha tomado la agenda de las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, ¿no? Ayer se presentaron algunas, sabemos que son 3 contra 3 ministros de la Corte Suprema. Lo que ha generado también un debate sobre los tiempos en el Congreso y también qué es lo que pasaría si es que estos 3 ministros son destituidos, ¿no? Considerando que todavía faltan algunos nombramientos. Pero yo me quería centrar en algo que mencionaba el abogado Mauricio Daza, no sé si lo pudieron escuchar hace algunos minutos aquí con Claudio Medrano, y particularmente enfocarnos en la figura de Ángela Vivanco, ¿no? Porque, claro, se han sumado otros nombres, Sergio Muñoz, Jean-Pierre Matus, pero esto de alguna manera, y no sé cómo lo ven ustedes, ha hecho que se diluyan, ¿no? Las responsabilidades o lo que inicialmente generó toda esta preocupación sobre esta relación, podríamos decir, entre la política, el dinero y el sistema de justicia, ¿no? Que es algo que mencionaba Mauricio Daza. Juan Andrés, ¿cómo ves particularmente la situación de Ángela Vivanco y toda esta trenza que hay con Luis Hermosilla, ¿no? Y también cómo afecta esto a Andrés Chadwick y una serie de decisiones que se han tomado bajo bastante opacidad, por decirlo de alguna manera? Mira, a ver, lo primero, yo me acuerdo cuando comenzó esta historia, a comienzos de año, incluso antes, mi planteamiento fue que estábamos frente a una nueva expresión, porque no es la primera, pero a una nueva expresión muy grande, muy contundente de una red de poder fáctico que afecta a la administración de justicia, al poder judicial, que afecta evidentemente también al sistema parlamentario, que tampoco es nuevo. O sea, hemos tenido en el Parlamento chileno desde los 90 en adelante situaciones de corrupción flagrante, incidencias sobre cómo se votan las leyes, cómo se aprueban, cómo no se aprueban, en fin, hay un sinnúmero de situaciones y bastante contundentes, no menores. Y creo que Vivanco expresa efectivamente una situación ya límite, absolutamente. En ese momento lo que aparecía en sus vinculaciones con Hermosilla, con Chadwick, con la UDI, porque estamos hablando de un partido aquí, por tratar de empatar, algunos sectores como que empiezan a hacer una suerte de juego de equilibrio, que también lo hicieron antes, en los 90 también lo hicieron. También ha habido esta suerte de buscar el empate para salir para adelante todos más o menos bien equiparados o equilibrados. Pero creo que son tan contundentes las evidencias, y yo vuelvo a reiterar, ojalá que la Fiscalía, el Ministerio Público se esmere mucho en esta investigación, llegue hasta el final, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Y esto no es una frase, porque caiga quien caiga significa simplemente hacer una develación del punto de vista de investigación procesal que implica dejar en evidencia las situaciones que están cursando. Estamos en esa fase. Ahora, yo lo que creo es que esto es una crisis de la administración de justicia. Creo que es un problema de la democracia y no se saca nada con decir que las instituciones funcionen, porque las instituciones no están funcionando hace rato. Entonces, esto de decir las instituciones funcionen, a mí me suena peligroso, porque en el fondo decir, bueno, volvamos a que funcionen. ¿Y cuándo funcionaron en realidad? ¿Cuándo estos poderes fácticos no existieron de los 90 en adelante? Pero para atrás no había sistema democrático, no había Estado de Derecho. Eso es lo que pasaba en Chile, no había Estado de Derecho.
había una dictadura terrorista. Pero luego en los 90 en adelante hay un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho es el que entra en cuestionamiento desde el punto de vista de los estándares democráticos. Y creo que la Administración de Justicia, y en este caso no se puede desvincular al Parlamento. Yo observaría lo que está ocurriendo en el Parlamento porque desde el punto de vista de esta teoría, de este juego del empate, a mí me da la impresión de que empezar a involucrar acusaciones constitucionales, que más o menos uno lo ve desde el punto de vista del rol de esas personas que son acusadas, empieza a aparecer de nuevo una vez más, porque insisto, esto no es nuevo, pero una vez más esto de buscar el empate, y me parece extraordinariamente peligroso para lo que está pasando. Sí, para la opinión pública también es confuso, ¿no? Esto de involucrar a otros ministros de la Corte Suprema. Bueno, ¿cómo lo ves, Gonzalo, desde la perspectiva que plantea también Juan Andrés, ¿no? De esto del caiga quien caiga, porque, y lo decía muy bien el abogado Daza hace un ratito, históricamente no ha ocurrido eso, ¿no? El caiga quien caiga no ocurre particularmente en casos de corrupción. Él mencionaba casos de los cuales él ha sido querellante, SQM, el caso Cascadas, en fin, y las sanciones han sido bastante irrisorias. ¿Cómo lo ves? Yo no podría decir nada más digamos, certero que lo que ha dicho Mauricio Daza, lo venía escuchando. Me parece que él cumple un rol, por lo demás, en la sociedad chilena actual muy importante. Ojalá hubiera muchos más abogados que estuvieran precisamente en la actitud de velar ante el resto de los ciudadanos cómo funcionan las cosas. Así que eso, por el lado específico, no tengo nada más que agregar, solo hacer un comentario. En el sentido de que, bueno, yo creo que sabemos todos que las instituciones en Chile son instituciones que son, yo las llamaría remendadas. Como bien decía Juan Andrés, aquí hubo un proceso, históricamente se podría decir si fue necesario o no necesario, esa es otra conversación, pero aquí hubo un proceso en el cual no hubo una ruptura en el buen sentido de la palabra, es decir, algo así como partir, nunca se parte de cero, pero bueno, en fin, tratar de tener una construcción institucional que fuera, por un lado, democrática, legítima, original, la soberanía popular, y por otro lado que tuviera cierta coherencia. Por ejemplo, la nominación de los jueces de la Corte Suprema. Esto en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Antes se nombraba, ¿no es cierto?, una esquina de la Corte Suprema y el presidente de la República. Y entonces había que sacar a estos miembros de la Corte Suprema que el presidente Elwin llamó personas sin coraje moral, porque de otro modo no podíamos avanzar a los temas de derechos humanos. Y entonces la echada dijo, bueno, ya. Entonces, bueno, primero se le ofreció un montón de plata. Esa fue la primera gran corrupción. O sea, no sé si los que somos viejos, tú no tenés por qué acordarte, pero la gente que nos escucha, que es más joven, debe saber que se produjo los retiros de estos miembros corruptos y prodictatoriales, ¿no es cierto?, en esa época, totalmente reacios a hacer justicia en materia de violación de los derechos humanos, simplemente con unas leyes especiales que les dieron un montón de plata. Estamos hablando de decenas de millones de pesos para cada uno. Ya eso era un acto evidente de corrupción. Y luego entonces la derecha dijo, bueno, ya, entonces para nosotros garantizar lo que dice Juan Andrés, que esto tenga un cierto equilibrio, no sé qué, metemos al Senado. Entonces tenemos el sistema actual, en donde, como bien describía el abogado Daza, ¿no es cierto?, tenemos una enorme cantidad de operadores, ¿verdad?, en la más absoluta opacidad. De modo tal que no por casualidad se llegó a que tuviéramos en Chile un proceso constituyente. Estaba hablando del Poder Judicial, pero, en fin, la lista es muy larga de instituciones que, como bien dice Juan Andrés, no es que no funcionen, porque funcionan. Lo que pasa es que funcionan mal. No funcionan de acuerdo a cánones democráticos. Y bueno, sabemos esa historia. Hubo una radicalización, un sistema mal pensado en el proceso de la Convención Constituyente. La gente no le gustó, lo rechazó. La ultraderecha se hizo de un nuevo mecanismo que hizo puras tonteras, y menos mal por lo demás. Y también fue rechazado. Entonces estamos en el empate de siempre. Ahora sí, con una convocatoria, en este caso, al pronunciamiento popular en 2 ocasiones al respecto. Pero, a ver, seamos claros, constatemos, no funcionan bien las instituciones en Chile. A mí me ha parecido sorprendente que llegara la señora Vivanco a ser miembro de la Corte Suprema. Yo la conocí a ella, no la conocí, me topé con ella como presidenta del partido de centro-centro,
De nuevo, la gente joven no se acuerda de un señor que se llamaba Frafra, ¿no es cierto? Claro, Que fue candidato presidencial en el año 1989, 90, y resulta ser que ella era presidenta de un partido político. Entonces, una presidenta de un partido político termina, luego fue candidata de Renovación Nacional a diputada, termina en la Corte Suprema. ¿Pero qué es esto? claro. Y son los que mismos que nos hablan, es que no hay que politizar las instituciones. ¿Pero cómo? Y resulta que además es corrupta. O sea, gente que tiene un vínculo, no es que tiene un amigo por ahí, no. Presidenta de un partido político y con evidentes vínculos con grupos económicos, empezando por el de Frafra y luego el resto. Entonces, esas son las instituciones que funcionan mal en Chile. Entonces, yo tiendo a pensar que el hecho está más o menos diagnosticado. Yo nunca he tenido la actitud personal de quejarse, sino que tratar de construir. Lo que hay que tratar de construir ahora es un nuevo proceso de reformas institucionales acotadas. Yo creo que a través del Parlamento ya hicimos la experiencia de elegir 2 instituciones que se mandataban, ¿no es cierto? Elijamos el nuevo Parlamento, y que el nuevo Parlamento, y eso se discute en la elección presidencial y la elección parlamentaria, que ya no queda nada, dicho sea, pasó un año más, digamos, y que ahí se discuta en el nuevo Parlamento, por ejemplo. Bueno, si hay avances ahora, bien, digamos. Mientras tanto, a mí me parece que la política parlamentaria transformada en ¿cómo hago yo para salir más minutos en la tele? Entonces tenemos esta cosa insólita que hay 3 acusaciones constitucionales distintas. ¿De qué estamos hablando? Bastante insólito. Eso solo tiene que ver, no me callo porque he hablado mucho, solo tiene que ver con más minutos en la tele. Tampoco tiene que ver con que haya una voluntad de sanear la situación. Bueno, pero en fin, ojalá que la Corte Suprema destituya por sí misma, hablaría bien de ella. Por lo menos la jueza Vivanco, veremos el resto. Y mi opinión es que el Parlamento en esto no me gusta demasiado lo que está pasando ahí. Ahora, si esto permite sanear algo, bueno, bienvenido sea. Sí, bueno, el ministro Cordero ya comprometió una reforma para el nombramiento en el Poder Judicial, para los nombramientos a mediados de octubre, ¿no? Hay que ver cómo le va a esa reforma, porque, bueno, pasa por el Congreso, efectivamente, pero además hay un sinfín de otras iniciativas que tienen que debatirse en este último trimestre. Ahora, Juan Andrés, este tema tiene muchas aristas, hemos tratado de desglosarlo, por eso también el afán de explicar algunas cosas, y que lo hizo muy bien el abogado Daza. Y yo los quiero llevar a una arista que no se ha comentado mucho en general en los medios de comunicación, que es el tema del rol de las universidades en estos casos, ¿no? Y particularmente hablamos de la Universidad de San Sebastián. Ayer un reportaje del diario El Mostrador dio cuenta que Marcela Cubillos, también ex convencional, actual candidata y probablemente futura alcaldesa de Las Condes, tenía un sueldo de 17 millones de pesos hasta hace poquito tiempo en esa universidad, y la verdad es que todos, o varias figuras involucradas en este caso, ligadas a Andrés Chadwick y a Luis Hermosilla, son funcionarios de esa universidad, ¿no? Ahí uno se pregunta el rol de instituciones como esta, que además reciben aportes públicos, ¿no? Y claro, puedo mencionar este caso, podemos ir a otros quizás, ¿no? Pero el particular de la Universidad de San Sebastián, ¿cómo te parece que está funcionando esto? Entiendo que es una universidad que no está adscrita a la gratuidad, como sí hay otras, ¿no? Que ahí reciben un aporte directo del Estado. Pero bueno, hay un tema ahí con las universidades, ¿no? Privadas particularmente, que tienen un rol muchas veces de pagar ciertos favores políticos, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario? Mira, yo creo que en el caso de las llamadas universidades privadas... Ahora no hay que meterla toda en el mismo saco, No, pero es un espacio, ¿no? Es un espacio institucional que tiene mucha incidencia desde el punto de vista, yo diría, de incidencia desde el punto de vista, valga la redundancia, de lo institucionalmente académico, que no necesariamente se vincula con los proyectos o los propósitos o los objetivos nacionales del país. Y esto reventó mucho. Yo me acuerdo cuando se produjo una de las crisis fuertes a nivel de la educación, 2011, ¿no? Un poquito antes, pero 2011, donde explota esto, hace una suerte de crisis también, en donde lo que aparece con mucho más evidencia es que hay universidades privadas, muchas de ellas vinculadas a grupos económicos o a consorcios, ¿no? Que la misión más importante no es la formación académica, ni la tienen, pero la misión más importante es esta suerte de incidencia en el Estado, en la sociedad,
en los negocios, en fin, en distintos ámbitos, del punto de vista de quienes, de los propietarios de esos espacios. Entonces, a mí me parece que ahí volvemos a un punto de referencia que yo por lo menos creo que es extraordinariamente complejo para un Estado de Derecho, ni siquiera para la democracia, para un Estado de Derecho, que es cuando tú tienes poderes institucionales que operan fácticamente, en este caso en la Universidad San Sebastián, y en donde es muy evidente que las interrelaciones, las interconexiones que se producen en este caso tienen que ver con administración de justicia, tienen que ver con actividad política partidaria, tienen que ver con un sinnúmero de situaciones que yo diría afectan severamente el estándar democrático de los espacios en donde operan estos poderes fácticos. Yo digo poderes fácticos, ¿por qué? Porque yo creo que lamentablemente en Chile el concepto de que lo privado no se toca es un extremo que yo no creo que exista ni siquiera en Estados Unidos. O sea, es una cuestión de verdad patética, para mi gusto, patética. Porque ocurre que a partir de lo privado, y esto se rompe con escándalos, ¿eh? porque no se rompe porque hay una suerte de procedimiento, un cierto estándar. No, se rompe cuando se producen escándalos ya de las magnitudes del que estamos conversando, porque han habido otros. Entonces, creo que en ese sentido, no quiero exagerar, pero me parece que, insisto, porque a mí me tocó estar fuertemente involucrado en lo que significó la crisis del sistema universitario de educación superior a partir de un movimiento social, 2011. Venía de antes esa crisis, pero ese movimiento genera una situación que pone en cuestión el sistema universitario como tal. No solamente por el concepto de gratuidad, sino que porque se pone en cuestión del punto de vista de la relación de estas instituciones en función de lo que hacen en la sociedad, no como ente abstracto, digamos. Si tú miras la fotografía, esta universidad es como un ente abstracto, o sea, nadie tiene mucha idea del punto de vista de la función pública, si es que la tiene. Uno podría decir, bueno, hay universidades en Estados Unidos, hay universidades en Gran Bretaña que son privadas, pero que tienen una lógica de lo público. Ahora, uno puede o no discrepar de lo público de esa universidad. Estoy pensando en Princeton, Cambridge y otras más. Pero tienen una función pública y son de alguna manera instituciones que tienen en sí mismas una transparencia lógica. En el caso de Chile, esta universidad y otras de estas características no tienen esa situación. Y no la tienen porque simplemente el Estado institucionalmente tampoco ejerce algún nivel de control democrático, porque si no también de repente se apela mucho a la libertad. Sí. Mucho. Gonzalo, no sé si quieres agregar algo sobre este punto antes de irnos a la pausa. No, estoy de acuerdo. Ya, comparte. Ya, okay. Me encanta esa capacidad de síntesis porque van a ser las 9 de la mañana, así que hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos analizando otros temas, entre ellos uno que nos mantiene bastante preocupados, que es la situación de seguridad y los homicidios, ¿no? Ahí Juan Andrés también ha hecho algunos comentarios a través de sus redes sociales que vamos a analizar a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos. Oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos
en nuestro programa Conciencias y Educación, cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sábados en la mañana. ¡Qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis. Estamos en el panel de conversación junto a Gonzalo Marner y Juan Andrés Lagos. Yo les anticipaba antes de la pausa el tema de seguridad, que lo hemos comentado tantas veces aquí, Juan Andrés, contigo, sí. A propósito también de tu rol en el Ministerio de la Subsecretaría del Interior, donde tú ahí, tenías más cercanía, ¿no? con cifras y con información que muchas veces permite tener una óptica distinta, ¿no? Tú siempre has planteado, o en varias ocasiones, esta idea de un acuerdo nacional en seguridad, ¿no? Lo decía también el arzobispo de Santiago hace algunos días en el Te Deum ecuménico, cosa que no ha ocurrido. De hecho, a la ministra Toa se le ha cuestionado bastante por una frase que dijo el fin de semana. Se le señaló que estaba normalizando los homicidios, que en ese día ella lo que planteó era que no era una cifra distinta a otros fines de semana largos, ¿no? Entonces se le ha criticado bastante y ayer salió a plantear que de ninguna manera era una normalización. Son casi 40 los homicidios, ¿no? Esto no tiene que ver con los fallecimientos por accidentes de tránsito, en fin. ¿Cómo ven esa situación? Porque ayer desde la UDI se pidió la renuncia, que ya esto es una cuestión bastante habitual en todo caso, casi anecdótica, ¿no? De no solamente la ministra, sino que los dos subsecretarios, Monsalve y Vergara. Esto no va mucho en la línea de un acuerdo nacional, Juan Andrés, sino más bien todo lo contrario, y lo hemos dicho acá otras veces, la división política es caldo de cultivo también para el crimen organizado, ¿no? ¿Cómo ves eso y qué camino le ves a esto? Porque
lo cierto es que, y a un mes de las elecciones, cada sector trata de sacar su provecho, ¿no? Y no contribuir a una solución de fondo y de largo plazo que incluso podría beneficiar al próximo gobierno que no sea de este color político, ¿no? Si uno tuviera esa mirada más largoplacista. Sí, mira, yo creo que, a ver, trato de ubicar la situación en hechos que están cursando, en procesos que están cursando. Primero, que estamos efectivamente en una crisis nacional de una magnitud que no se había, nunca habíamos tenido en todos los planos, porque no es solo respecto, ya es dramático, 37 homicidios, vamos a los 40 en días, estamos hablando en días. Claro, de por medio de las fiestas patrias peor todavía. Porque uno podría decir, vamos a justificar que hay más homicidios porque hay fiestas patrias, podríamos decir... Claro, pero hay consumo de alcohol... Claro, pero podríamos decir, podrían haber menos, precisamente por lo mismo. Sin embargo, estamos en una situación que yo diría que del estándar de humanidad es altamente peligroso y demuestra una crisis profunda. Yo creo que los muertos en accidentes viales hay que considerarlo también, porque son muertos en exceso de velocidad, alcoholismo mediante... Atropello, es decir, estamos hablando de una conmoción nacional fuerte, eso es. Ahora, ese es un hecho que creo que no se saca nada con disputarse las cifras, disputarse que es normal o no normal, porque creo que, de mi punto de vista, es una falta de sensibilidad ética social muy grande. Y creo que eso es lo que a la mayoritariamente la sociedad chilena tiene indignadísima. Si hay algo que lo mencionamos la otra vez, el estudio del PNUD, ¿no? Justicia para pobres, justicia para ricos, una élite que la ven cada vez más distante. Yo creo que estas son las cosas. Que estas son las cosas básicas. Cuando el arzobispo Chomalí plantea este acuerdo nacional, yo me recuerdo que, claro, yo lo he planteado varias veces, el Partido Comunista lo ha planteado varias veces también. El Partido Comunista, que tanto se le critica, se le cuestiona, lo ha planteado varias veces con contenido muy concreto, con propuestas muy concretas. Pero ¿qué es lo que ha cursado? Primero, yo te diría, si comparamos de los 90 en adelante, ya existían dimensiones profundas de estas situaciones. Pero el gobierno que más medidas ha adoptado, ¿no? Lamentablemente muchas de ellas tienen que pasar por el Parlamento. 40%, por ejemplo, de las medidas que tienen que ver con recursos directos para carabineros, para policía y para gestionar de mejor manera todo aquello, pasan por el Parlamento y ahí están. Entonces hay un tema que tiene que ver con urgencias, con métodos de trabajo, con un Parlamento, en este caso un sector que es mayoritario en el Parlamento, que lo que constantemente está buscando no es resolver. Yo esto lo digo, mira, con comprobación. ¿Te refieres a la oposición? Sí, con comprobación concreta, sí. Cuando se les llama a la mesa de diálogo, les costó mucho ir. Finalmente fueron, pero la primera de cambios, cuando tuvieron algún tipo de argumentos para tirar al mantel, lo tiraron. ¿Y qué usaron? Los indultos. Y fíjate que lo dijeron incluso explícitamente, de una manera para mi gusto muy descarada. Nosotros nos vamos de esta mesa porque el presidente ha indultado delincuentes. Entonces nosotros no podemos estar en una mesa en donde se está tratando el tema de la delincuencia. Esa fue la asociación que hicieron, explícita. Y en esa mesa lo que se estaba tratando era ni más ni menos que cuestiones que tienen que ver con lavado de dinero, seguimiento de la ruta del dinero, del tráfico, del narcotráfico, el tema del crimen, el crimen organizado. Oye, yo te digo, está bien, yo puedo no lo entiendo, pero ya, uno puede aceptarlo. Pero ¿qué es lo que ha hecho la Subsecretaría del Interior respecto de Bolivia, respecto de Colombia, respecto de República Dominicana, Costa Rica, Venezuela? Argentina menos, pero ¿qué es lo que ha estado tratando de hacer? Buscar formas de cooperación, porque estamos frente a un fenómeno transnacional brutal. Acaba un Estado norteamericano de declarar enemigo principal para la convivencia de ese Estado al Tren de Aragua. Y nosotros aquí al Tren de Aragua lo tenemos entero. O sea, el tipo que detuvieron en Colombia, el otro que detuvieron en República Dominicana, salieron de Chile y salieron de una manera campante. Claro, por el aeropuerto, ni siquiera. Exacto, ni siquiera. Entonces, esa dimensión es la que a mí me tiene alarmadísimo. Yo creo que ojalá que esta élite política pudiera asumir que
saquemos por un rato, aunque sea, esta controversia. No, a ver, omitamos las fotos por último, omitamos todo, omitamos quién hace qué, hagamos un ejercicio casi de que no quede claro quiénes hicieron esto y quiénes no lo hicieron, pero que se saque un acuerdo con propuestas concretas que, de mi punto de vista, tienen que ver con, uno, un presupuesto nacional adicional concentrado en esto. Y yo no creo que la ciudadanía de Chile esté en contra de eso. No creo que la ciudadanía en Chile... Ahora, si tú le empiezas a hacer el juego, pero es que entonces usted va a financiar esto y entonces no se va a financiar, entonces ahí va a quedar la crema. Pero si tú a la ciudadanía le muestras efectos concretos de un presupuesto que va directamente a prevención, a fortalecimiento de las policías en el plano investigativo, preventivo, represivo, a trabajar. Hay una propuesta que no es mía, está en una propuesta que hicimos, pero proviene de UNICEF. Porque ellos, con la experiencia que tienen, en el caso de las niñas y niños, adolescentes, soldados, soldadas, estas chiquillas, chiquillos que andan, y que los narcos y que los crímenes organizados los utilizan como primera línea porque no son imputables como los otros, y que hay todo un trabajo allí. Bueno, la forma concreta que se propone, y eso se toma una experiencia de UNICEF, es trabajar con la familia, sacarle a la familia de la influencia del crimen organizado y el narco. Pero eso es un ejercicio que tú puedes hacer, pero que implica muchos recursos, es cierto. Sí, un trabajo multisectorial además. Multisectorial. Ahora, si estás dispuesto a hacerlo, le estás quitando ni más ni menos que al narcotráfico y al crimen organizado su primera línea. Entonces, uno dice... Gonzalo Marner, ¿cómo lo ves? Hay medidas económicas también que son bien importantes y de las cuales el oficialismo ha hecho énfasis, pero en las cuales no hay acuerdo, ¿no? El tema del secreto bancario. ¿Cómo ves tú una salida, ¿no? para esta crisis? No solamente en el tema de seguridad como algo macro, sino particularmente el tema de los homicidios, ¿no? Que es lo que genera más impacto social probablemente. Sí, yo creo que hay varias dimensiones en esto, ¿no? Primero, esto puede ser objeto, como lo es, simplemente del pimponeo político, ¿eh? Y no nos olvidemos que la extrema derecha en todo el mundo, esto empezó con Lavín de nuevo, ¿eh? Perdóname, por razones de desviación académica me gusta poner en perspectiva las cosas. Entonces, delincuencia, migración. ¿De qué habla el señor Trump en Estados Unidos en una elección decisiva para la humanidad? ¿De delincuencia y de inmigración? ¿Y de comunismo? No, ni siquiera. ¿Dónde se metió ahora el comunismo? Sí, como la cuña. Pero digamos que es una constante. ¿De qué habla la extrema derecha alemana, los neonazis? ¿De delincuencia? Migración. De migración. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, a todos nosotros como seres humanos, que nos enteremos que en situaciones cualquiera de la vida cotidiana se producen ajustes de cuentas, asesinatos a mansalva, niños que de manera completamente inocente caen en balaceras, ¿verdad? Y son asesinados o heridos. Bueno, obviamente nos impacta mucho, ¿no? Ahora, el tema es, ¿por qué no reflexionamos un poquito a esta altura sobre las causas de la delincuencia? Hay dos tipos de causas. La primera tiene que ver con el crimen organizado, ya lo describía bien Juan Andrés. Estamos en un punto en donde el crimen organizado penetró a Chile. Yo hago la siguiente reflexión, sin embargo. Los que defienden las aperturas económicas, los que defienden la inmigración, porque para ellos es mano de obra barata, son los mismos que después dicen, pero resulta que vinieron también unos señores delincuentes. Entonces, pero ¿en qué quedamos? Los que promueven las aperturas tienen que tener conciencia de que eso incluye también facilidades para la penetración del crimen organizado. Y eso es lo que ha pasado en Chile. En Argentina, en Uruguay, que son países que tenían tasas de delincuencia menores. Esto en Brasil es muy antiguo. No hablemos de Perú, Colombia, Ecuador. Ecuador tenía una situación más o menos estable y de repente se les vino encima en la noche. Fue una cosa tremenda. No saben también cómo reaccionar, porque ahí se les metieron los grupos mexicanos que
Ecuador el puerto de Cali empezó a ser utilizado para sacar la coca de Colombia y llevarla a México y de ahí a Estados Unidos. Bien, por suerte estamos un poquito más al sur, porque si no estaríamos en la misma situación de Ecuador. De manera tal entonces que está el crimen organizado. ¿Y cómo se combate el crimen organizado? Con inteligencia policial, con coordinación internacional. Hay cero coordinación, Juan Andrés lo sabe mejor que yo, cero coordinación internacional, o muy poquita, o de muy baja escala, con los países de América Latina. Europa tiene un esquema internacional, intereuropeo, de colaboración policial muy expedito. Aquí hay prácticamente nada. Interpol, un poquito, tal o cual, acuerdos bilaterales. Entonces, yo estoy de acuerdo. Armar un sistema de lucha potente, bien financiado, con las más altas tecnologías, con personas muy calificadas que se aboquen a luchar contra el crimen organizado. Primera dimensión. Segunda dimensión. ¿Sabes tú cuántos son los jóvenes en Chile entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan? 400.000, última encuesta de empleo de INE. Todos los meses se dan los datos, el desempleo, esto y lo otro. Nunca se menciona cómo evoluciona la situación de los ninis. 400.000. ¿Qué hacen 400.000 jóvenes entre 15 y 24 años si no estudian ni trabajan? Algunos vivirán de sus padres. ¿Y los otros? Entonces, 400.000, perdonen que lo diga de manera tan brutal, pero son 400.000 potenciales delincuentes. La tarea de la sociedad es que esa potencialidad se reduzca al mínimo. Y eso significa entonces otra tarea, que también requiere recursos, que es la de la policía de proximidad, en trabajo con los poderes locales, en trabajo con las fiscalías territoriales cercanas, de modo tal de, cuando aparece tal o cual influencia delincuencial en tales o cuales grupos de jóvenes, actuar de inmediato, con fuerza. Los sistemas educativos, el conjunto de dispositivos en materia deportiva, cultural. ¿Y eso dónde está? Está. Y muchos alcaldes hacen una labor maravillosa. Sí, con recursos. Pero a veces sin recursos, porque tampoco los centremos todos ahí. Hay un tema de voluntad también. No, esto es de Carabineros. No, esto es de todos nosotros. Esa es la respuesta que uno puede dar. Las causas de la delincuencia son el crimen organizado que penetra en este mundo cada vez más interconectado y que encuentra en Chile una plaza eventualmente más cómoda, porque por una razón muy simple, no porque hay gente mala en Chile o gobernantes, dicho sea paso, Piñera dijo, se acabó la fiesta de la delincuencia, se acabó la delincuentes tienen la puerta giratoria, y resultó ser que el problema permanece porque no es tan sencillo, y no es tan sencillo mientras no haya un potente dispositivo de lucha contra el crimen organizado, que no lo hay, y mientras no haya un todavía mucho más potente y más extendido trabajo directo hacia aquellos jóvenes que son, bueno, los soldados del microtráfico, pero a partir de ahí van saliendo aquellos que pasan a formar parte de la delincuencia. Estos asesinatos, ¿qué es lo que son? Dicho sea de paso, la ministra todavía no hizo más que constatar una situación. O sea, hoy día por decir que algo pasa, el diablo. Eso la ministra lo que dijo fue, este fin de semana tenemos tantos muertos como fines de semana parecidos. ¿Es falso? ¿Está haciendo propaganda? No, constató una situación. Ahora, por favor, seamos claros. Aquí lo que tenemos son ajustes de cuentas entre bandas de distinto nivel, de distinto nivel de complejidad, pero son ajustes de cuentas de bandas que se están disputando el territorio. Si hay un asesinato en San Bernardo, hay una disputa en San Bernardo respecto de quién controla qué cosa, el microtráfico o el tráfico de mayor escala. Bueno, y eso es lo que es materia. Y es como bien dice Juan Andrés, a ver, ¿esto es un asunto de izquierda o de derecha? ¿Atacar el crimen organizado? Un asunto de Estado. Por supuesto hay matices, que está bien, si eso es la democracia. Pero aquí debe haber no el uso, cuando unos gobiernan por los que no gobiernan y viceversa, del tema de la delincuencia, sino que un trabajo común. Y, digámoslo claramente, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, no están todavía capacitados para abordar esta tarea. Y entonces tampoco deben comportarse como
corporaciones estancas donde nadie puede opinar sobre lo que ellos hacen. Ni siquiera se puede sacar a un comandante, un director general en este caso, de la policía, fíjese, el actual gobierno. No es que no pueda legalmente, puede hacerlo. Pero, en fin, la reacción. No, por favor, aquí hay que poner gente más joven, más capacitada, más moderna, con capacidad de diálogo. Yo, como soy profesor universitario, nosotros tenemos en los magísteres que damos, tenemos a personas de los cuerpos policiales que estudian con. Yo los conozco, gente muy capaz, muy inteligente, muy bien intencionada, además, quieren servir al país. Entonces, aquí hay que dejar de lado, aparcar, como dicen los españoles, este asunto, ponerlo ahí en la esquina de las cuestiones que tenemos que trabajar todos en conjunto y con mucha energía. Sí, quería ir en los minutos que nos quedan, Juan Andrés, justamente a la situación del general Yáñez. Ayer yo preguntaba a esta misma hora si es que había espacio para una postergación de su formalización, una decisión que tiene que tomar la Fiscalía. Finalmente ayer la Fiscalía dijo, bueno, que lo decida el juzgado, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que dijo no. Y lo que planteaba la defensa del general Yáñez era que el abogado que ha llevado la causa está enfermo, tiene una afección cardíaca que se la detectaron hace poco tiempo, por lo tanto él pedía más tiempo para poder defenderse en una causa tan compleja. Bueno, esto finalmente quedó descartado. Y está la duda de en qué momento sale el general Yáñez. Hay voces de la oposición que plantean que no es el momento para que salga, que fue un poco lo que ocurrió también hace algunos meses a propósito del asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Ahora no hay ningún hecho, salvo que uno lo quiera ligar con el tema de los 37 homicidios, ¿no? Pero no hay ningún hecho puntual que permita plantear eso, porque además al general Yáñez le quedan poquitas semanas, ¿no? Como general director. ¿Cómo ves ahí la situación del gobierno, la decisión que tiene que tomar? Porque lo ideal sería que el general renunciara, ¿no? Y que el gobierno no se viera forzado a tomar esta decisión que en un contexto además de crisis de seguridad, descabezar a la institución puede ser una decisión compleja. ¿Cómo lo ves? Mira, conociendo Carabineros como lo conozco históricamente, yo creo que la figura que se ha tratado de poner la oposición como que tocar al general Yáñez sería como golpear a la institución y Carabineros es totalmente falso. El cuerpo de generales de Carabineros es un cuerpo y ahí hay gente que tiene, no lo voy a comparar con el general Yáñez, pero que tienen desarrollos institucionales y están abocados a tareas específicas, orden y seguridad, prevención del delito. Hay varias ramas ahí. Y por lo tanto, creo que no es que Carabineros como institución, digo, al contrario, podría ser eventualmente, el propio general Yáñez lo podría abrirle paso a eso. Un buen director general de Carabineros históricamente es aquel que le abre paso a un proceso institucional que permita, incluso lo hicieron, por ejemplo, mira el ejemplo que voy a poner, lo hicieron en la dictadura cuando vino el embate por parte de la derecha, el gremialismo, del propio Pinochet de municipalizar las policías. Y ahí Carabineros tomó una posición institucional que tiene que ver con su historia, ¿no? Porque municipalizar las policías significa... Carabineros se fundó fusionando las policías. Exactamente, claro. Bajo en los años 20 bajo Ibáñez. Ibáñez, claro. Ibáñez, el fundador de Carabineros. Entonces, y de a poco y gradualmente se fue transformando en una policía. Porque al comienzo era mucho de militarizada por el origen, o sea, una especie de contrapoder respecto al ejército, que Carlos Ibáñez sabía trabajar muy bien en esa dirección, o por lo menos intentó. Entonces, yo lo que creo es que aquí, mira, volvemos a un punto que es crucial. Situaciones como esta no se pueden abordar desde el punto de vista de lo que hace la derecha particularmente, que es una especie de defensa cerrada a una institución, porque eso les da a ellos rédito desde el punto de vista de cómo opera la seguridad, el crimen organizado, todo aquello. Y yo creo que lo que está faltando, y es muy evidente lo que algo decía Gonzalo, es que pongamos en el centro la necesidad de una policía uniformada que pueda efectivamente enfrentar las situaciones que se están dando en Chile a la magnitud que se dan. Mira, cuando se produce esta ruptura con Venezuela, ¿qué se había logrado a propósito del acuerdo bilateral?
yo no voy a decir ninguna cosa secreta, porque incluso algún medio lo difundió, más que filtrarla, la difundió. Habían 10 oficiales de la PDI trabajando allá para compartir temas que tienen que ver con crimen organizado. Y cuando va Monsalve a La Paz con Yáñez, con el general Yáñez, ¿no? Va lo mismo. Entonces, si uno quiere de verdad tomar posición respecto de las instituciones, ahora eso tiene que ver con el hecho de que el general está siendo, podría ser formalizado. Es una situación que la Administración de Justicia tiene que resolver, y para mi gusto se demoró mucho, demasiado, y quedó en evidencia. Volvemos a lo mismo, que había un juego de poderes políticos, que si se quedaba o no, que si se iba o no, ¿me entiendes? Y pasó a segundo plano todo esto otro. Y yo creo que eso no le hace bien ni a la institución Carabineros, ni al gobierno, ni menos a la ciudadanía. Ni tampoco al general Yáñez. Ni tampoco a él. Gonzalo, no sé si quieres agregar algo en la línea del famoso criterio TOA, que se ha cuestionado también esto de que cualquier autoridad que sea formalizada tiene que dejar su puesto en el gobierno. Ayer se hizo mención por parte de la oposición como ejemplo, ¿no?, al cabo Zamora, que fue formalizado, hubo un juicio bastante largo y él finalmente salió absuelto y reincorporado a Carabineros. De hecho, ayer él fue reincorporado a la institución y se planteaba, que uno sea formalizado no implica que sea responsable, culpable, ¿no?, de una situación, en este caso, relativa a los derechos humanos. ¿Cómo ves el criterio que está aplicando el gobierno en este caso particular? Si uno piensa que la justicia funciona de acuerdo a criterios, no digamos 100%, pero bastante objetivos, es decir, el Ministerio Público, la Fiscalía, observa indicios consistentes de un posible delito, ¿verdad? En función de eso se produce esta formalización. Si uno considera que ese es un trabajo más bien serio, porque si uno considera que eso es cualquier cosa y se imputa a cualquier día, entonces no. Pero si uno considera que eso se hace de manera bastante seria, yo creo que sí. Entonces, cuando una autoridad está siendo investigada porque en el horizonte de sus actuaciones hay la necesidad de investigar posibles delitos, evidentemente esa autoridad queda en una situación de entredicho frente a la opinión pública. Puede ser súper injusto, yo estoy de acuerdo con eso, puede ser súper injusto desde el punto de vista personal, digamos. Pero lo que pasa es que las instituciones públicas son para atender las condiciones, las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, no para atender el bienestar de quienes ejercen los cargos. Y en ese sentido me parece que el criterio es un buen criterio. Es un buen criterio. Ahora, si la justicia determina que no hay tal cosa como aquello que se presumió, pues bien, queda limpio el nombre de la persona, y en el caso de este caso, en una situación que es bastante discutible. La fiscal Chong dio argumentos bastante sólidos también. Pero si la justicia determina que no hay culpabilidad, pues bien, se reintegra a la persona. Lo que pasa es que el general Yáñez está en el fin de su carrera. Si todo esto es una discusión sobre meses más, meses menos, y por tanto con mayor razón todavía. A mí no me gustó la actitud del general Yáñez. No me gustó, francamente. Encontré que él buscaba, como quien dice, hacer un gallito. No, ese Carabinero no está para la situación de las personas que están amando, está para servir a la ciudadanía. Y entonces yo creo que él debe haber dicho, mire, yo ya me tengo que ir, lo voy a adelantar para que Carabineros no quede en entredicho. Punto. Mire que hubiera quedado bien él. Y mire que hubiera habido menos problemas. Eso es lo que yo pienso de esta situación. Bien, tenemos que cerrar ya esta parte de radioanálisis cuando son las 9:30. Agradecemos a nuestros invitados. Juan Andrés Lagos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Por la invitación. Muchas gracias a la radio. Excelente día. Y Gonzalo Marner, muchas gracias. Esperamos tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias. Bueno, son las 9:30. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.